Es un hecho que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, que la inteligencia artificial ya no es parte del futuro, sino del presente, pero hay muchas cosas que se están quedando rezagadas y hay muchos temas que todavía están inconclusos, como el de la bioética. Así que de esto estaremos hablando el día de hoy con Eleonora Lam, quien es representante de Ciencias Sociales y Humanas para América Central por parte de la UNESCO. Qué gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, un placer estar aquí. Igualmente. En México y en Guanajuato. Oye, vas a estar como parte de un panel dentro de este Día de la Mentefactura, ¿cierto? Exactamente, en el que vamos a debatir sobre ética e inteligencia artificial. No solamente qué está pasando en inteligencia artificial, sino concretamente cómo abordar estas nuevas tecnologías desde una perspectiva ética, que es lo que desde UNESCO verdaderamente nos está comenzando a preocupar y desde lo que nos estamos ocupando en UNESCO desde el año 2021 y un poco para atrás también. A ver, escuchamos notas o escuchamos cuestiones mundiales como de que vamos a tener ya, bueno, ni siquiera ya tenemos un metaverso en el que cada vez estamos, pues, incluyéndonos más, ¿no? En el que ya se habla incluso de economía, etcétera, en el que ya se habla de delitos que se están cometiendo dentro del metaverso, etcétera. Se habla también de inteligencia artificial, de ciertos robots que suplen muchas actividades humanas. La pregunta sería, ¿de verdad se está tomando en cuenta el tema ético a la hora de poder desarrollar inteligencia artificial y tecnología? Bueno, es que eso es lo que se debe tener en cuenta. En la UNESCO, en el año 2021, la Conferencia General de la UNESCO aprobó por unanimidad con los 193 Estados miembros que integran la organización, una recomendación que se llama Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, que es el primer y único marco global que existe para regular precisamente la inteligencia artificial desde principios éticos, porque la tecnología nos sobrepasa, indefectiblemente la tecnología avanza, pero hay que hacer un parate y hay que decir, bueno, todo esto puede suceder y va a suceder, pero ¿sobre qué base? Teniendo en cuenta qué criterios, qué derechos está repercutiendo y en qué marcos debemos permitir que esto se haga para que no viole derechos humanos, para que no genere discriminaciones, para que no repercuta en cuestiones de sesgos. Entonces, todo esto es lo que nosotros pusimos en este marco ético, que como te digo, tiene el aval de los 193 Estados miembros que integran la UNESCO, incluido México. Pero una pregunta, Eleonora, ¿esto es el deber ser, esto es la utopía, esto es el deseo, o es un marco normativo bajo el cual todos los países tendrían que estar trabajando o están trabajando? O sea, ¿es solamente una sugerencia o quien no se adecúa a este marco? Es interesante, claro, entiendo. El marco no es vinculante, o sea, en el sentido en que no es obligatorio, es una recomendación. Desde la UNESCO tenemos distintas formas de crear normatividad. Esta recomendación de UNESCO es una recomendación que como tal no obliga a los estados. Sin embargo, es curioso lo que está pasando porque la inteligencia artificial está generando tanta repercusión. No hay día que no nos levantemos sin una noticia que tenga que ver con el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, aunque no tenga una obligación legal, sí está empezando a tener una obligación moral. Los estados están viendo en la necesidad de cumplir con estos criterios éticos. Por eso ya estamos con más de 40 estados miembros en el mundo que están empezando a implementar esta recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial en sus políticas públicas. Es decir, aunque no tengan legalmente la obligación, están diciendo debemos hacerlo, porque si no nuestras tecnologías van a discriminar, porque si no nuestras tecnologías van a violar derechos, porque si no nuestras tecnologías van a repercutir en poblaciones que están tradicionalmente dejadas de lado. Entonces, indefectiblemente está generando la obligación de ser tenida en cuenta. A ver, Eleonora, te voy a poner dos preguntas juntas que me encantaría que me respondieras. Una, ¿cuáles son los riesgos que ustedes ven como UNESCO? Si me pudieras puntualizar algunos riesgos que ustedes ven en caso de que no se utilice la ética en el desarrollo de inteligencia artificial y tecnología. Dos, ¿a
quién le tocaría que todo este marco normativo que ustedes están sugiriendo de verdad comenzara a ser algo obligatorio para los países? Porque debido a la globalización que tenemos en pleno siglo XXI, no podemos decir que lo que haga China no le va a afectar a México, o que lo que desarrolle Japón o Corea, pues no nos va a llegar a afectar a todos en algún momento, incluso en un enfrentamiento bélico, ¿no? O sea, entonces me encantaría que me respondieras estas dos preguntas. Exactamente. Bueno, los riesgos son muchos, son muchísimos. Podríamos estar quizás hablando un largo rato acerca de los riesgos, pero te voy a destacar principalmente dos o tres. Por un lado, sabemos que la inteligencia artificial se alimenta sobre la base de datos y los datos están sesgados. Entonces, los resultados que salen o los outcomes que termina resolviendo, termina definiendo esa tecnología, también están sesgados. Por ejemplo, se utilizan tecnologías de reconocimiento facial para que no tienen en cuenta poblaciones, por ejemplo, afrodescendientes, y también son más discriminatorias respecto de mujeres afrodescendientes. Entonces, no son representativos y las conclusiones a las que llegan, entonces discriminan. O se utilizan tecnologías de reconocimiento facial para detectar o identificar opositores políticos, que también es conflictivo, o se utilizan tecnologías para reclutamientos laborales en los que por defecto siempre han sido contratados varones, entonces el propio algoritmo lee que lo que tiene que hacer es contratar varones y no contrata mujeres. O pensemos en un ejemplo que se nos presenta en nuestra vida diaria, las tecnologías que actúan como asistentes virtuales. Son todas mujeres, o por lo menos tienen voz de mujer, y se manifiestan servilmente como si fueran mujeres, ¿no? O sea, incluso se ha probado como si yo a Siri o a distintas Alexa o a distintas tecnologías que son asistentes virtuales, que de hecho tienen muchos nombres de mujeres, les digo órdenes bien machistas, me responden con respuestas sumisas. Entonces, como también todas estas tecnologías, si no se abordan, digamos, desde una perspectiva ética y con perspectiva de género, pueden además reproducir estos sesgos machistas. Y bueno, y sin ir más lejos, lo que hablabas de conflictos bélicos, también la IA está siendo utilizada para cuestiones bélicas. Y sin ir más lejos, mencionabas a China. China y Estados Unidos hoy son el 80% del desarrollo de las inteligencias artificiales se está produciendo en Estados Unidos y en China, con lo cual también hay una concentración de mercado que también genera repercusiones que tienen que ver con lo ético. Entonces, ¿a quién le correspondería? Bueno, tenemos, por un lado... Si lo dejas a libre albedrío, ellos no lo van a hacer. O sea, me parece complicado que los dos países más poderosos del mundo digan, de acuerdo, nos ponemos en la misma línea del resto. Estados Unidos se está ocupando, y de hecho Estados Unidos está decidiendo regular en materia de inteligencia artificial. Esta administración está de hecho dando pasos. Pero el problema es que no lo haga solo Estados Unidos o que lo haga China, lo debemos hacer en general todos los países, pero además tienen que haber ciertos criterios básicos que se tienen que cumplir en todos los países, porque si no va a pasar que lo que no se puede acá se va a poder hacer en otro lado. Entonces, en un mundo, como vos bien decías, globalizado, en definitiva tenemos que tener criterios universales, y esos criterios universales son los que están previstos en nuestra recomendación de la UNESCO. De hecho, cuando en el tan famoso ChatGPT que ha generado tanta revolución y tanto movimiento, más de 1000 personalidades muy destacadas del mundo de la IA salieron a decir, paremos por 6 meses estas tecnologías. Entre ellos Elon Musk y muchas otras personas. Y desde la UNESCO dijimos, a ver, no podemos parar estas tecnologías. Lo que tenemos que hacer es
tomar cartas sobre el asunto y responder responsablemente ante estas tecnologías. Y para eso tenemos un instrumento, tenemos esta recomendación, utilicémosla. Los criterios primarios, los criterios más importantes, lo que se tiene que tener en cuenta para que esta tecnología no viole derechos, ya están plasmados. Pongámoslo en marcos legales. Eleonora, con esto quiero terminar porque se nos acaba el tiempo. Temíamos en la humanidad o se hablaba del riesgo de cuando la tecnología superara al ser humano. ¿Hemos llegado ya a ese punto? A ver, hay una viñeta muy famosa que dice que si le tenemos miedo al desarrollo de la inteligencia artificial, y se contesta diciendo no, yo lo que le tengo miedo es al deterioro de la inteligencia natural. Yo creo que funciona un poco así, ¿no? La inteligencia artificial lo que está haciendo es que dejemos de pensar ciertas cosas. Está empezando a pensar por nosotros ciertas cosas. Desde cómo llegar a algún lugar, antes utilizábamos mapas y teníamos que pensar, hoy ya no, o sea, hay muchísimas cosas, pero lo importante es no perder la autonomía, no perder nuestra capacidad de decisión, no perder nuestra agencia, porque que una tecnología de IA nos pueda sugerir qué ver en una serie ya nos determina cuando nos dice la publicidad que tenemos que empezar a ver. Entonces, lo importante es tener conciencia, saber dónde hay IA, hasta dónde nos está afectando y cómo controlar para que eso no repercuta en el ejercicio de nuestros derechos. Muchísimas gracias, qué información tan interesante. Un placer. Esto es para Noticieros en Línea, soy Ale Magaña, regresamos con más.